Actividad individual 1. Presentación, encuadre de unidad y registro de alumnos. Alumna Reyes Cáceres Jazmín Guadalupe, sexto AML. En esta unidad veremos lo que son los Incoterms, los términos de comercio internacional y lo que es plataforma logística, así como el corredor logístico, los objetivos, la clasificación de los Incoterms, cada cuánto se utilizan, la función que realizan, dónde se aplican, quiénes los ideó y qué denominan estos Incoterms. ¿Qué son los Incoterms? Los Incoterms son aquellos términos utilizados en un contrato de compra-venta internacional que definen cuál de las dos partes, vendedor o comprador o importador o exportador, tiene la obligación de asegurar la mercancía, qué tipo de póliza debe de adquirirse y quién paga la prima de seguro. Los Incoterms fueron ideados por la Cámara de Comercio Internacional para evitar conflictos entre quien tenía la responsabilidad de la mercancía, y estos determinan el alcance del precio, la transferencia de riesgos sobre la mercancía del vendedor hacia el comprador, el lugar de entrega de la mercancía, quién contrata y paga el transporte, quién contrata y paga el seguro, y quién se hace cargo de los documentos. Validez de los Incoterms. Los Incoterms son válidos cuando se establecen en un contrato de compra-venta, ya sea que estén mencionados en la oferta o las condiciones de venta o en la confirmación de pedido o que estén establecidos en partes por separado. Las partes a las que se decida aplicar los Incoterms 2010 deben especificarse en el contrato, ya que no se aplican directamente. Aparte, estos Incoterms se actualizan cada 10 años. Los que están vigentes actualmente son los del 2010. Aquí tenemos uno de los 11 Incoterms vigentes hasta ahorita, que es el CFR, costo y flete. El vendedor es responsable de todos los gastos de exportación, despacho aduanero, flete y costos necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido, sin incluir seguros. El costo de descargue corre por cuenta del comprador, es decir, que la transferencia de aquí se lleva cuando el vendedor paga los costos de exportación sin incluir el seguro y solo se aplica al transporte marítimo. Y el Incoterm SIF, coste, seguro y flete, el vendedor debe pagar los costos del flete, seguro con cobertura mínima a favor del importador, gastos de exportación, despacho aduanero y lo necesario para llegar al destino convenido. Los riesgos son responsabilidad del importador, pero como dije anteriormente, el seguro se lo paga el vendedor y este tiene una cobertura mínima. Si el producto se llega a perder, el que corre el riesgo y el que haría todos los trámites sería el comprador, no el vendedor. Y solamente es aplicable para el transporte marítimo, al igual que el anterior. SIP, transporte y seguro pagados hasta. El vendedor debe pagar hasta los costos de flete de transporte requerido para llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador. Deberá pagar un seguro contra el riesgo que el comprador pueda tener por la pérdida o daño de la mercancía, siendo responsable de pagar solo la póliza con cobertura mínima. Este se aplica a cualquier transporte. En caso de ser multimodal, el riesgo se transmite al vendedor al comprador cuando es entregado al primer transportista. Transporte pagado hasta, CPT. Este Incoterm nos dice que el vendedor debe pagar los costos de flete de transporte requerido para llevar la mercancía al sitio convenido con el comprador, incluyendo gastos de permisos de exportación, excepto los gastos del seguro, lo que es lo contrario al anterior, que el anterior se incluye seguro, este no incluye seguro. Se aplica a cualquier tipo de transporte y en caso de ser multimodal, el riesgo se transmite del vendedor al comprador cuando es entregado al primer transportista dentro del transporte multimodal. DDP, entrega de derechos pagados hasta. El vendedor realiza la entrega de la mercancía al comprador, ya despachada de exportación e importación con todos los costos pagados, pero sin efectuar la descarga de los medios de transporte en lugar de destino acordado en el país importador. Es decir, que el comprador empieza a ejercer sus responsabilidades y riesgos cuando llega la mercancía en el buque y él la tiene que descargar. Este es usado para cualquier modo de transporte. Export o en fábrica. El vendedor cumple
con la responsabilidad de entrega cuando ha puesto la mercancía en su establecimiento a disposición del comprador, sin despacharla para la exportación ni efectuar la carga en el vehículo proporcionado por el comprador, concluyendo sus obligaciones. Aquí básicamente solamente haces tu producto y lo dejas en tu fábrica y el comprador viene a recogerla al lugar donde tú estás fabricando. Aquí no se puede poner un tipo de transporte o que se aplica a tipos de transporte porque no lo incluye dentro del precio de la mercancía. FCA, franco transportista, hasta el lugar convenido. El vendedor cumple con su obligación de entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del transportista principal contratado por el comprador en el punto acordado. El exportador debe de efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Se aplica a todos los medios de transporte. FAS, franco al costado del buque. El vendedor asume los costos y riesgos de transporte hasta que la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido. Se encarga de despachar la mercancía de la aduana de exportación y solamente es aplicable para transporte marítimo. DAT sirve para todo tipo de transporte, aunque en especial es para transporte marítimo. Marca la entrega de la mercancía en el muelle del puerto de destino, después de efectuada la descarga del buque. FOB, franco a bordo. El vendedor cumple su responsabilidad de entregar la mercancía hasta cuando ésta sobrepasa la borda del buque en el puerto de embarque convenido y sin el pago del flete, es decir, el pago del flete corre a cuenta del comprador. El vendedor está obligado a despachar la mercancía en la aduana de exportación. Este es solo para el transporte marítimo. DAP determina que las mercancías han de ser entregadas en algún punto del país de destino y se pueden utilizar en todas las modalidades de transporte. Resulta más flexible que el antiguo DAF o DAF. DDU. Entrega derechos no pagados al lugar de destino convenido. El vendedor cumple con su obligación cuando realiza la entrega de la mercancía en el lugar de destino convenido, pero sin incluir los gastos de aduana y el descargue de medio de transporte. El vendedor asume los costos y riesgos de llevar la mercancía hasta este sitio. La obligación de pagar los derechos de importación recaerá sobre el comprador, al igual que los riesgos y costos por no despachar a tiempo la mercancía para la importación. En caso que el comprador quiera esta operación se realice por parte del vendedor, deberá especificarse en el contrato de compra-venta. Este término se puede utilizar para cualquier modo de transporte. DES o DES, entrega sobre buque a puerto de destino convenido. El vendedor entrega la mercancía cuando se entrega a bordo del buque en el puerto de destino acordado y a disposición del comprador, sin efectuar despacho en la aduana de importación ni asumir los costos y riesgos de descarga del producto. Este es solo para transporte marítimo, fluvial o multimodal, donde su último modo de transporte debería de ser marítimo o fluvial. Esos Incoterms ya no están vigentes, es decir, que después del 2010 ya no se permitieron en los contratos de compra-venta o ya no eran legales, por así decirlo. Otros Incoterms no vigentes desde el 2010 son el DAF o DAF, entregada en frontera. Este Incoterm decía que el vendedor realizaba la entrega en el lugar de la frontera acordado, pero antes de la aduana fronteriza, y pone la mercancía a disposición del comprador en el medio de transporte utilizado sin realizar la descarga. Este se puede utilizar en cualquier modo de transporte cuando la frontera sea terrestre, es decir, puede ser terrestre o ferroviario, pero no podría ser marítimo, incluso podría ser aéreo. DEQ, entrega en muelle. El vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es puesta en el muelle del puerto de destino convenido a disposición del importador sin despacharla en la aduana de importación. Este término solo podía ser usado en el transporte marítimo, fluvial y multimodal, donde su último modo de transporte debería de ser marítimo o fluvial. Corredor logístico. El corredor es un plan de acciones para dotar a la región de instalaciones físicas y servicios competitivos en los que la tecnología de telecomunicaciones e información se combinan con un transporte básico, creando una capacidad de servicio aumentada y perfeccionada. Los componentes básicos son infraestructura física, aduanas, telemática y servicios logísticos.
Componentes de un corredor logístico. Normas y prácticas comerciales y financieras. Exigencias gubernamentales, infraestructura, vehículos, equipos, instalaciones y actores logísticos. Plataformas logísticas. Una plataforma logística es una zona delimitada en el interior de la cual se ejercen, por distintos operadores logísticos, todas las actividades relativas a la logística y a la distribución de mercancías, tanto para transportes internacionales como nacionales. Elementos que integra una plataforma logística. Zona de actividad logística. Esto es un lugar donde se ofrecen todos los servicios de la cadena logística, desde la recepción hasta la entrega final, y cuentan con servicios especializados para el manejo de carga, almacenamiento, transbordo, consolidación, nacionalización, embalaje, centros de distribución y cross-docking. Los elementos más comunes de las zonas de actividad logística son las zonas francas de los puertos, aeropuertos, ferrocarriles, etc. De igual manera, la zona de actividad logística puede estar compuesta a su vez por varios puntos conocidos en el ámbito logístico como plataformas logísticas. Puerto seco. Un puerto seco es una terminal intermodal interior conectada por carretera o vía férrea con una o varias terminales marítimas, con la capacidad de posponer el control aduanero a la entrada en el puerto seco. Esta característica permite agilizar la salida de mercancías de los puertos hacia su destino, contribuyendo a descongestionar sus operaciones. Un puerto seco en sí es una terminal de transporte intermodal terrestre conectada directamente a uno o varios puertos marítimos. Ciudad del transporte. Son ciudades en donde se concentran actividades relacionadas con aspecto logístico, como por ejemplo las ciudades aledañas o al Canal de Panamá, o bien ciudades cercanas a puertos en donde se realizan actividades de consolidación y desconsolidación de mercancías. Elementos que intervienen en una plataforma logística. Servicios generales. En los servicios generales entra lo que es la recepción de información, administración, aparcamientos, restaurantes, zonas de abastecimiento y reparaciones, entre otros. Luego están los servicios de transporte, que son formados por los ejes de transporte multimodal, carretera, ferroviario, marítimo y aéreo. Y los operadores logísticos, que estos vienen siendo como almacenaje, distribución y transporte, incluyendo servicios de fleteamiento, aduaneros y consultoría. Objetivos de las plataformas logísticas. Objetivo número 1. Concentrar en ellas el transporte pesado para colaborar con la descongestión de los circuitos de distribución urbanos. 2. Racionalizar la utilización de los vehículos de transporte. 3. Ofrecer operaciones auxiliares como embalaje, etiquetado, etc. Y 4. Masificar los flujos difusos para su posterior encantamiento a través de los grandes nudos de transporte. Y 5. Agrupar las mercancías por familias logísticas. Y con todo esto terminaremos lo que son la introducción de los temas de la unidad.